Bienvenida a Brenda Estefan, ella es internacionalista, es especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, mi estimada? Lo mejor para ti este 2021. Ahora sí que no habíamos hablado en todo el año, en todo enero. Se vale todavía desearte los parabienes y, por supuesto, para seguir colaborando. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Igualmente, muy feliz 2021 para ti, para todo tu equipo y para quienes nos siguen esta mañana. Igualmente, lo mejor. ¿Cuáles son los retos de México frente a Biden? Es decir, ya está Biden, ya está consumado todo. Ahorita me decía Crespo, veo un perfil hostil o se avisora tensa relación, los símbolos son importantes. AMLO estaba a gusto con Donald Trump, no se metía con él. Biden es diferente, es un giro de 80 grados. ¿Qué ves tú, Brenda? Yo creo que México tiene que ser proactivo. Tenemos que evitar convertirnos en el país que no es tomado en cuenta por Washington. Si bien en este momento la prioridad de Biden va a ser interna, está clarísimo con su mensaje de ayer que hace muy poca referencia a lo que sucede más allá de Estados Unidos, por ahí un par de menciones a la comunidad internacional, nada más. Es importante que entendamos que aunque Biden estará centrado en los asuntos urgentes de la crisis propia estadounidense, la triple crisis sanitaria, económica y política o incluso identitaria estadounidense, la parte internacional tendrá que ir quizás de manera un poco más lenta. Y ahí es muy importante que los países que tenemos intereses, como es el caso nuestro, levantemos la mano de manera proactiva, vayamos a hacer la tarea diplomática. Creo que sería lamentable que nos quedáramos esperando, ¿no? Espero que ya haya esfuerzos por parte de la diplomacia mexicana para acercarnos a la nueva administración, a la vicepresidenta Harris, a Roberta Jacobson, en fin, a todos aquellos que van a estar tomando decisiones que puedan impactar a nuestro país. Entonces, creo que el primer reto es quitarnos esta idea de que es un gobierno injerencista y, por el contrario, ir a buscar a un país que es crucial para México en términos que ya sabemos, comerciales, migratorios, fronterizos, etcétera. ¿Qué tema es el principal y el de mayor riesgo? Bueno, yo creo que la relación comercial de alguna manera tiene la ventaja de estar ya enmarcada con el TEMEC. Desde julio del año pasado, pues está en vigor este nuevo tratado y eso le da cierta estabilidad a la relación comercial. Desde luego veremos mayor presión en el cumplimiento de temas específicos como el laboral o el medioambiental. Se generará tensión en temas como el energético, pero creo que el tema de migración y seguridad serán fundamentales. Ya se ha anunciado la ambiciosa agenda migratoria del gobierno Biden, una agenda tan agresiva, digamos, como no se había visto desde 1986 con Ronald Reagan. Es decir, realmente el gobierno de Biden está poniendo metas amplias en materia migratoria para su gobierno y lo que yo veo en México es que hay como esta idea de echar las campanas al vuelo y decir, ya hay un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados. Desgraciadamente estamos lejos de que aún sea el caso. Esto es, digamos, una propuesta de su equipo que tendrá que pasar por el Poder Legislativo, un Poder Legislativo con mayorías muy ajustadas a favor de los demócratas. En la Cámara Baja la mayoría es la menor desde 2001, en la Cámara Alta, en el Senado, pues prácticamente es un 50-50. Y cuando llega a haber temas como este de la migración que generan tanto escozor entre ambos partidos, que muchos republicanos lo ven como una amnistía y no lo ven posible, este tipo de temas generan obstruccionismo legislativo, lo que en Estados Unidos se conoce como filibuster. Y eso hace que se requieran más votos, no 51, sino 60 o 66. Entonces, todos estos temas de la reforma migratoria ambiciosa se ven todavía lejos de ser una realidad, Luis Alberto. Lo que ya es inmediato, pues sí son las decisiones ejecutivas, la detención de la construcción del muro, el cese a la mayor parte de las deportaciones por los primeros 100 días, el reenfoque de los criterios de repatriaciones. Seguramente veremos una estructura más similar en los criterios a la que tenía el gobierno de Obama, más enfocados a cruces recientes
o bien a personas con un historial criminal en Estados Unidos. O sea, no veremos que alguien que tenía 5 años instalado en Estados Unidos sea repatriado como estuvimos viendo durante el periodo Trump. Oye, ese punto es importante. ¿Hubo un cese de deportaciones en los primeros 100 días de Biden? Así es. Desde el día de ayer en la noche, el Departamento de Seguridad Interna, DHS, anunció que hay un cese. A la mayor parte habrá algunas excepciones, pero hay por lo pronto un cese para poder replantear los criterios y después de 100 días sí relanzar. Seguramente habrá deportaciones. Pensar lo contrario sería pues bastante inocente, digamos, o ilógico, pero va a haber una repatriación, entendemos, con criterios un poco más humanitarios, un poco más ordenados. Se evitará la separación de familias, se buscará que las detenciones en los centros de detención migratoria sean de menor tiempo, en fin. Y otra cosa importante es que se levantarán toda esta serie de medidas draconianas que se impusieron en contra de la solicitud de asilo y refugio en Estados Unidos. Prácticamente Donald Trump disminuyó al mínimo las histórico estadounidense la recepción de solicitudes de asilo y refugio. Y eso se levantará y quitará presión al lado mexicano de la frontera, donde están detenidos todos estos nacionales de terceros países del famoso programa Quédate en México, que es los mal llamados protocolos de protección migratoria, Luis Alberto. Oye, Brenda, ¿y tú crees que vaya a salir la reforma migratoria? ¿Ves condiciones? Ahora sí, porque de whole enchilada la venimos escuchando desde los últimos 20 años, cuando Jorge Castañeda era secretario de Relaciones Exteriores, cuando llegó Vicente Fox, que ciertamente estaba George Bush y acaba de ganarle a Al Gore de manera muy cuestionable también. Allá tuvieron sus 2006 y 2000 y su 1988 también, es decir, en Florida. Pero ¿crees que ahora sí? Porque en su momento se hizo mucho cabildeo, recuerdo mucho tema. Ya ves que hasta nos entregamos a Estados Unidos haciendo el ridículo, corriendo a Fidel Castro en su momento. ¿Recuerdas el Come si te vas? Después de 20 años, 21 años, ¿tú ves condiciones para que ahora sí haya una reforma migratoria en pro de y donde pudieras salir ganando México? Así como está planteada, honestamente, Luis Alberto, la veo muy difícil, lo veo muy complejo. Tenemos la ventaja de que Joe Biden es un hombre que conoce de cabildeo durante sus años, 36 años como senador. Fue un hombre que logró acercarse a los republicanos, logró armar acuerdos bipartidistas, incluso durante el gobierno Obama, él era el hombre del cabildeo con el Congreso. Entonces, tiene sensibilidad para esos temas, pero una mayoría tan apretada en un tema tan sensible se antoja muy complejo. Es complicado porque finalmente Biden llama a la unidad ayer en su mensaje, está buscando la unión nacional, pero de entrada tienen ahí el juicio político que va a generar escozor en el Senado, y será complicado ver cómo pues realmente Biden mantiene al ala progresista del partido Demócrata. O sea, no se le puede ir nadie de los de su partido, pero además logra atraer algunos votos de los republicanos para asegurar una reforma como esta. Me parece difícil. Creo que va a tener que ceder en algunos puntos y llegar a algo más modesto de lo originalmente planteado. Quizás todas estas vías a la ciudadanía que se antojan muy interesantes y esperanzadoras para la comunidad mexicana en Estados Unidos, pues no logren ser concretadas. Creo, desgraciadamente, que veremos una versión más modesta de lo que se está planteando de inicio. Amnistía, ¿ves amnistía? La última amnistía fue en el 86 con Reagan, ¿recuerdas? 6 Así, millones, para 3 millones. 3 millones exactamente de mexicanos se hicieron ciudadanos. ¿Ves tú una amnistía en camino? Yo no lo veo como tal, como una amnistía. Yo creo que es un sistema de inmigración completamente roto. Es absurdo porque si bien la legislación estadounidense marcó, digamos, la ilegalidad para ellos de la migración, cosa que desde luego hay que decir que desde el gobierno de México son indocumentados y no ilegales, porque la migración es un derecho, pero para el gobierno de Estados Unidos estas personas empezaron a ser ilegales. Sin embargo, no se desmantelaron ni las redes digamos, de empleadores, de tránsito. Entonces, ¿qué dio por resultado? La migración continuó de manera normal, como venía siendo antes, y estas personas encontraron allá
ahora pues con un estatus ahorcado porque no tienen opciones. Y el caso de los Dreamers, Luis Alberto, que pues todos conocemos, estos jóvenes que fueron llevados de niños a vivir a Estados Unidos, que no conocen otro país que no sea la Unión Americana y que es ilógico que no tengan, digamos, papeles, que no tengan una residencia legal en el país, que es el único en el que prácticamente han vivido, Luis Alberto. Entonces, pues creo que no está fácil, pero ojalá sí sea. Creo que el tema de Biden será, como dicen los estadounidenses, hit the floor running, o sea, tendrá que aterrizar corriendo, tiene que echar a andar toda la maquinaria. Los primeros 100 días serán fundamentales porque en 2 años hay elecciones intermedias. Entonces, él en estos 90 días tiene que probar, digamos, la nueva dinámica e ímpetu de su gobierno. Habrá que ver qué sucede en estos primeros 100 días con mucha atención, Luis Alberto. Estará interesante. Muchas gracias, Brenda, y te consultaremos si nos permites. Gracias, buenos días, abrazo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Brenda Stefan, interesante hacia dónde se va exacto. Pues podría negociar, a lo mejor no con los republicanos. No te castigo a Trump, pero apruébame la reforma migratoria, ¿no? A lo mejor, quién sabe si va a tener el humor de en su momento de Gerald Ford, aunque Gerald Ford era el vicepresidente con Richard Nixon y llegó y la gente estaba pidiendo un castigo también a Richard Nixon por allá en el 74 cuando renunció por el Watergate, y Gerald Ford dijo no. Está muy agotado ya la ciudadanía estadounidense, hay que cerrar el capítulo, y pues también por eso perdieron el desgaste, ¿no? Y después llega Jim Carter, el demócrata, y después la recupera Ronald Reagan, que es cuando se da la amnistía de los mexicanos en el 86 para 3 millones. Ojalá, a ver, veremos qué contexto de la política ahora se da. Corte igual.